¿Sí me escuchan? Sí, hermano. Muy bien, hermano, pues continuamos con la serie de predicaciones sobre el acoso, el abuso sexual y la violación. Hemos estudiado anteriormente sobre el acoso sexual, sobre el abuso sexual, la violación. Hoy nos vamos a enfocar en lo que es más el acoso sexual. Y vamos a ver algunos consejos bíblicos. Algunos consejos bíblicos para poder prevenir en parte, ¿verdad?, el acoso sexual. Un momentito. Ahí está. Estamos transmitiendo, grabando por el Zoom también. Entonces, hermanos, decíamos que nos íbamos a enfocar más en el acoso sexual. Unos consejos que nos da la palabra de Dios para evitar, en cuanto depende de nosotros, el acoso sexual. Porque muchas veces se va a intentar y no se va a poder, porque es mucha la maldad en el mundo. Primeramente, hermanos, para los que no han visto los otros videos sobre lo que es el acoso sexual. El acoso sexual, la definición, es un comportamiento en función del sexo de carácter desagradable y ofensivo para la persona que lo sufre. Para que se trate de acoso, hermanos, debe de tener dos características. Debe ser no deseado y ofensivo. Ese comportamiento de tono sexual, como contacto físico, insinuaciones, observaciones de tipo sexual, exhibiciones de pornografía también, exigencias sexuales, verbales o de hechos. Decíamos de la cuestión física. El acoso sexual, ese comportamiento que puede ser físico, el contacto, puede haber violencia física, tocamientos, acercamientos innecesarios. En la cuestión verbal también puede ser insultos, pueden ser bromas obscenas, pueden ser chistes pesados, chistes rojos como le llaman, ¿verdad?, colorados, vulgares, comentarios, ¿verdad?, comentarios sexuales, cosas de ese tipo. Y ahora lo que se está usando mucho es el acoso sexual por mensajes, por escritos también. Mensajes sexuales, mensajes pornográficos, ¿verdad? Y es algo muy común hoy en las redes sociales que se usa mucho. Le puede mandar a usted un mensaje por el Messenger, por el WhatsApp, por el Facebook, ¿verdad? Haciéndole insinuaciones, diciéndole cosas, ¿verdad?, vulgares, atrevidas. Se puede considerar como acoso también cuando usted no da el consentimiento de todo eso. Los no verbales también existen, hermano. Muy común son los silbidos en las calles, ¿verdad? Va caminando una persona por ahí y un grupo de varones empiezan a chifrarle, ¿verdad? Empiezan a hacer gestos, a hacer señas con insinuaciones sexuales. Eso es acoso también, hermanos. Se da mucho en las escuelas con los jóvenes, con los adolescentes, ¿verdad? Muchas veces lo toman como un juego, lo toman como algo divertido, ¿verdad? En el trabajo se puede hacer también el tipo de acoso que es muy común también para poder subir de puestos, para obtener un puesto, que el jefe le hace insinuaciones, ¿verdad? La empieza a acosar, ya sea a la mujer o al varón. Cualquiera de los dos pueden ser víctimas del acoso sexual. En la calle, en el supermercado. Y muchas veces se da también, ¿verdad?, en los templos religiosos, que son un escándalo. Se hacen escándalos a niveles mundiales. Decíamos, ¿verdad?, en los otros estudios, usted lo puede
Los puede mirar ahí en la página de mi Facebook. Como políticos, artistas, deportistas famosos, influencers, ¿verdad?, de las redes sociales también están cayendo en el acoso sexual, en la pornografía, en el abuso sexual. Líderes religiosos, ¿verdad?, pastores, sacerdotes, muchos predicadores, evangelistas, ¿verdad?, que se decían fieles, están cayendo en este tipo de perversiones sexuales, el acoso, el abuso sexual y la violación. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que Dios condena todas estas cosas. No todos, ¿verdad?, sufren al ser acosados. No todos sufren al ser acosados. Algunos lo encuentran como algo divertido, otras personas como algo halagador, ¿verdad?, que le digan por ahí algún chifrido, algún piropo, ¿verdad? La gente que se siente halagada por eso. Pero hay personas que no, hay personas que sienten ese acoso, esa morbididad, ¿verdad? Y no están a gusto con eso. Pero otras personas sí lo toman como una diversión, y más en los jóvenes aparece esto, en los adolescentes, que es muy común que se hagan esos tipos de tocamientos y de cosas que se dicen, ¿verdad?, sexuales, insinuaciones sexuales, y lo toman como un juego, como algo normal, como algo divertido. Pero ¿qué piensa Dios del acoso sexual? ¿Qué dice Dios del acoso sexual, hermano? La palabra de Dios, la Biblia, condena y aborrece toda forma de acoso sexual y de abuso sexual y de violación. Lo hemos visto en muchos textos. Y la Biblia siempre nos aconseja. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a abrir nuestras Biblias. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 3 al 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hermanos, siempre la palabra de Dios dice que debemos buscar la santidad, hermano. La santidad es apartarnos de lo malo, apartarnos del pecado para servir a nuestro Dios, respetando y amando a nuestro prójimo, no haciendo todos esos tipos de perversión, ¿verdad?, de acosos, ¿verdad?, y cosas malas, sino apartarnos de todo eso. Dice que sepa tener cada uno su propia esposa en santidad y honor, respetarla, no en pasión de concupiscencia, no dejarnos llevar por nuestros propios deseos, como los gentiles que no conocen a Dios, como las personas que no conocen a Dios, hermano, y engañan a sus esposas, engañan, ¿verdad?, a sus novios y hacen una serie de cosas que Dios aborrece. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano. Debemos respetar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, respetar a las mujeres, a los hombres, ¿verdad?, más en esas cuestiones sexuales, ¿verdad?, que a muchos no les agrada el acoso sexual. Nos da también otro consejo la palabra de Dios ahí en 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5, 1 y 2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, y a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres,
y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Hermanos, amigos, tomen nota. A las más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Así debemos tratar nosotros a nuestras hermanas. Aquí el apóstol Pablo habla a Timoteo los deberes hacia los demás. Trata a los ancianos, exhórtale como un padre. A los más jóvenes como hermanos. A las ancianas como a madres y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Y merecen todo respeto, hermanos. Tratarlas con toda pureza a las mujeres. Jovencitas, a las mayores como a nuestras propias madres, ¿verdad? Con todo respeto, con todo el honor. Este es el consejo que nos da, de tratar a las mujeres jóvenes como hermanas, a los jóvenes como hermanos, no como enemigos, ¿verdad? No como si fueran una cosa mala, como muchos jóvenes tratan a las jovencitas como si fueran un objeto sexual. No, hay que tratarlas con toda pureza, no como un objeto, no mirarlo así como un objeto sexual, como una cosa, mirarlas así para abajo, ¿verdad? Menospreciarlas, no, sino con toda pureza como hermanas. Igualmente a los jóvenes, a los hermanos, tratarlos con ese respeto y con esa pureza también. Además, hermanos, mirábamos en los estudios pasados cómo Dios condena esas bromas obscenas, esos chistes, ¿verdad?, desagradables, sexuales. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Dice la palabra de Dios en el versículo 3 y 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Dios, hermanos, condena todas esas malas palabras, groserías, ¿verdad?, insinuaciones sexuales, verbales. Dios los condena. No quiere eso. Dice que fornicación y toda inmundicia, todo lo que sea inmundo, todo lo que sea pecado, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Ni aun se nombre entre vosotros. Eso lo dice todo, hermano. Dios no se agrada de todo eso. Y los hermanos en Cristo no nos agradamos de todo esto. Todo cristiano no se agrada de estas cosas. Ni la solapa tampoco. Ni palabras deshonestas. Ni necedades. Ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Esas bromas pesadas, ¿verdad? Esas bromas obscenas, cochinas, dirían uno, ¿verdad? No caben en el cristiano, no caben en el seguidor de Cristo, en el creyente de Dios. Debemos desechar todo eso. Ahora, hermanos, amigos, ¿qué podemos hacer ante una situación de acoso? Muy importante. ¿Qué hacer cuando una persona nos está ahí agrediendo, nos está acosando día con día, está de terca, de necio? ¿Qué podemos hacer? Si no decimos nada, ¿verdad? Si no nos quejamos, seguramente esas situaciones de acoso van a continuar y van a seguir. Y la misma persona que lo hace, lo va a hacer a una y a otra persona. Como ha sucedido, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos de personas que han acosado aquí, han acosado por allá. Incluso en países, en varios países, ¿verdad? La misma persona acosando en varios países. Y muchas personas están enfermas, ¿verdad? Enfermas de la mente. Y necesitan, además de acercarse a Dios, necesitan
un especialista, ¿verdad? Podríamos decir que un psicólogo que sepa especializado en estas situaciones de acoso sexual. Porque son personas enfermas de la mente, que a veces no está en ellos, ¿verdad? Sino que esa enfermedad, esa perversión que tienen ahí, tienen que corregirla. Y es pecado, hermano, es pecado. Es un pecado que los encadena. Entonces, si no decimos nada, si no nos quejamos, decimos que esto va a pasar una y otra y otra y otra vez. Debemos hacer como José, ¿verdad? Ese ejemplo de José. En Génesis capítulo 39, vamos a leer un poco de esta historia. Génesis 39, versículo 8 y 9. Génesis 39, versículos 8 y 9. Dice el versículo 7, vamos a leer del 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Ahí esta mujer, la esposa del amo de José, ahí lo está acosando. Duerme conmigo, le dice. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Vean, José dice que no solo iba a pecar contra José, sino iba a pecar contra Dios, hermanos. Debemos tener esto en cuenta siempre. Si nosotros accedemos a ese acoso, no vamos a pecar contra una persona, contra la otra, sino también vamos a pecar contra Dios. Pero ¿qué hizo José? A José se le confió todo. Él tenía todo el poder ahí en Egipto. José tenía todo el poder. Su amo se lo había dado todo, menos a su mujer. Y José respetó eso como un hombre de Dios. Entonces esta mujer empieza a acosar ahí a José. Vamos a leer el versículo 12, hermano. Vamos a seguir leyendo desde el 9, dice. Desde el 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Hablando ella a José cada día, hermanos. Ahí estaba de terca esta mujer acosando a José. Qué terrible situación, ¿verdad? Para José, que la mujer de su amo le esté acosando. Y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. José, firme, ¿verdad? Él decía no. Nada de eso. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Ahí estaban solos, hermanos. No había nadie. Fíjese esto. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Qué tremendo, ¿verdad? Duerme conmigo. Le quitó la ropa, hermanos. Y ella ahí acosándolo fuertemente, ¿verdad? Duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Vean lo que hace José, hermano. A él no le importó nada dejar su ropa ahí, salir corriendo desnudo de ahí. Él soportó la tentación. Él no quiso pecar contra su amo y sobre todo no quiso pecar contra Dios. Él salió desnudo corriendo de ahí, de esa tentación, hermano. Es un ejemplo para salir de la tentación, hermano. Un ejemplo para salir del acoso también. Tajantemente decir no. Cortar tajantemente la comunicación. Si alguien nos está acosando, salir de ahí, de ese lugar. En las redes sociales, ¿verdad? Como ejemplo, vamos a ponerlo.
Ahí están muchas personas acosando con mensajitos a las personas ahí, a los jovencitos, a las jovencitas, de todo tipo, ¿verdad? Y las personas por querer agradar a esas personas no cortan la comunicación con ellos, ¿verdad? Aunque están ahí acosándole, no cortan la comunicación hasta que caen ahí en la tentación. Y así se han roto matrimonios, hermanos. Personas, maridos, esposas han caído ahí en fornicación por las redes sociales. ¿Y cuántos casos no ha habido de abuso sexual? ¿Verdad? Que se hacen citas para conocerse y resulta que es un abusador sexual, que es un violador. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Cortar tajantemente. Usted no tiene que buscar agradar a nadie. Usted al que debe buscar agradar es a nuestro Señor Jesucristo. Es a Dios nada más. Hay que poner los límites a los amigos, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de escuela. Decirles, ¿sabes qué? No me gusta que me toques así. No me gusta que me hables así. Hay que poner límite. Y a veces no lo hacen malintencionadamente, ¿verdad? Hay personas que son muy confianzudas y agarran y te tocan y te hablan de tú, ¿verdad? Pero se les puede decir, guarda con buenas palabras, ¿verdad? Que sean claros con lo que están pidiendo, que sean claros con lo que están haciendo. Hay muchas personas no les gustan que los toquen, no les gusta que le hablen así. Y otras personas son muy llevadas y sí les agrada, ¿verdad? Que los traten de esa manera, pero hay muchos que no. Entonces, si usted está en una situación de acoso, sea como Josué, corte tajantemente con esa tentación, con esas personas que lo están acosando. Si no hay avance, ¿verdad? No trate de resolver el problema usted solo. Hable con personas a las que usted le tenga confianza y le puedan ayudar. Hable con sus líderes religiosos, ¿verdad? Con los ancianos de la iglesia, con los predicadores, con los evangelistas, con los obispos. Ellos pueden darle un buen consejo y cómo salir de él. Y más si se trata de un hermano o de una persona de la iglesia que le está acosando, ¿verdad? Usted tiene que ir con el encargado, ¿verdad? Con el anciano de esa congregación o con los varones fieles, ¿verdad? Para que esta persona sea disciplinada, sea corregida, sea exhortada, para que hablen con él y no llegue a una cosa extrema como un abuso sexual, como una violación, ¿verdad? Como lo hemos visto en muchas sectas, ¿verdad? Donde hay violaciones. Los líderes religiosos abusan sexualmente de niños, de mujeres, ¿verdad? Es algo terrible que pasa. ¿Por qué? Porque se solapa el pecado, porque se esconde el pecado, porque no se habla, porque no se dice nada, y porque no hay temor de Dios, porque no siguen los mandamientos de Dios también, no siguen la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos que seguir la palabra de Dios para que estas cosas no sucedan, hermanos. ¿Cómo prevenir el acoso sexual? Es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil porque vivimos en un mundo contaminado de pecado, un mundo lleno de pecado. Pero no debemos dar lugar al diablo, hermanos. No debemos dar lugar al diablo. Efesios 4:27. Efesios 4:27. No deis lugar al diablo. ¿Qué es esto de no dar lugar al diablo, hermano? Como decíamos, por ejemplo, ahorita en las redes sociales, si una persona le está haciendo insinuaciones sexuales, acosándola sexualmente, corte comunión con esa persona. No lo deje ahí como un amigo, ¿verdad? Porque tarde o temprano va a caer en el juego y va a ser desastroso, ¿verdad? No deis lugar al diablo, no den lugar al pecado. Corte con todo pecado.
Algo muy importante también, hermanos, para prevenir esto, es la vestimenta. La vestimenta de la persona. Si usted se viste de una forma provocativa, ¿verdad? Enseñando partes de su cuerpo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a traer las miradas de esas personas morbosas y perversas. Es lo que va a hacer. Y esas personas la van a empezar a acosar. Incluso pueden llegar al abuso sexual porque usted las está provocando. Es muy importante y la palabra de Dios nos dice que debemos vestirnos con pudor, ¿verdad? Primera de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 9. Dice la palabra de Dios, asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados tentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Las mujeres se atavían con ropa decorosa, pudor y modestia. Igualmente, el hombre también, ¿verdad? Porque hay ropa que al hombre no le conviene usar. Hay ropa provocativa también, donde el hombre enseña también partes de su cuerpo que no debe enseñarlas. Mayormente las partes sexuales, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice cómo debemos vestirnos. El cristiano debe vestirse de una forma decorosa, modesta, ¿verdad? Con pureza. No enseñando nada. No hay que mostrar nada a nadie. No hay por qué provocar a la carne, provocar al pecado, ¿verdad? Como decíamos ahorita, Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. No pongas tú los medios para que te acosen. No pongas tú los medios para que vengan y abusen de ti. Y es algo muy común también ahora, las personas que visten a sus hijas, ¿verdad? Con poca ropa, con bikinis. Eso debe tener mucho cuidado porque el mundo está lleno de gente mala, hermano. Hay gente buena, pero hay más gente mala que buena. Y gente perversa, hermano. Gente mala. Debe tener mucho cuidado en la forma de vestirnos. Enseñar a sus hijos, a sus hijas a vestirse de una manera modesta, con pudor. No provocar a la carne. Ahora, algo también que sucede y es muy común con los amigos. Los amigos con los que nos juntamos, con los que se juntan, también pueden influir en el trato que recibe de otras personas. Por ejemplo, hay amigos que les gusta la borrachera, amigos marihuanos o drogadictos, ¿verdad? Y usted no consume droga ni toma, pero se la lleva con ellos. Las personas ajenas, ¿verdad?, a usted, que lo miran con ellos, pueden pensar que usted es marihuano, que usted es drogadicto, que usted es un borracho, ¿verdad? Nomás porque está con esas personas. Las personas se fijan en las apariencias, ¿verdad? Solamente Dios mira el corazón. Ahora, si usted está con personas que son llevadas, que dicen chistes obscenos, chistes colorados, ¿verdad?, que se meten manos, que están en tocamientos, ¿verdad? Tal vez puede llegar otra persona y quererle hacer a usted lo mismo porque está con esas personas. Porque piensa que usted es igual que esas personas. Y a usted no le agrada, ¿verdad? Debe tener cuidado con eso, ¿verdad? Marcar sus límites. Dice el libro de los Proverbios, capítulo 13. Proverbios 13:20. Proverbios 13:20 dice la palabra de Dios: el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios,
será quebrantado. El que anda con sabios, vamos a repetirlo, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. Hermanos, pasa algo muy común hoy en día en la región. En la región los cárteles de las drogas están en guerra. Ellos se están matando, se balacean, se secuestran, se levantan, ¿verdad?, a las personas. Es algo muy triste que está pasando en la sociedad y el gobierno no hace nada. Y tal vez no haga mucho, ¿verdad? Toca usted cuidar a sus hijos, a nosotros cuidar a nuestros amigos, a nuestros compañeros. A veces amigos, compañeros, se juntan con estas personas que andan en esa guerra de los cárteles y son personas que no tienen nada que ver, pero están en ese lugar con ellos y les toca una balacera o algo y ahí se van, hermanos. Ahí se van. Muchos se han ido ahí. Conocidos se han ido. Que no tenían nada que ver con el narcotráfico, con la mafia. Unos ni tomaban, ni fumaban, ni se drogaban. Pero ahí los levantaron y los desaparecieron. Porque andaban con esas personas. Se agradaban. A lo mejor se agradaban de lo que hacían. A lo mejor eran sus ídolos. No sabemos, ¿verdad? Pero estaban en el lugar que no deberían de estar. Debe tener usted, amado amigo, amado hermano, mucho cuidado con sus hijos. ¿Quiénes son sus compañías? ¿Quiénes son sus amigos? Vivimos en tiempos muy difíciles. Tiempos perversos, ¿verdad? Y tenemos que cuidarnos unos a otros, ¿verdad? Porque con estas personas son violentas y no andan averiguando si son o no son de la mafia, o si son o no son drogadictos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado y guiar a nuestros hijos por el camino correcto, por el camino de Cristo, por el camino de Dios. Si usted tiene problemas, ¿verdad?, con las drogas, problemas de acoso, problemas de abuso sexual, puede pedir ayuda. Nosotros le podemos ayudar con la palabra de Dios. Cristo puede ayudarle, Dios puede ayudarle a salir de esa situación difícil en la que usted puede estar o su hijo puede estar involucrado también. ¿Qué pasó con Dina, hermano? Mirábamos el ejemplo de Dina en la clase pasada. Ella se empezó a relacionar con los hombres que no eran de su tribu, que no eran de Israel. Hombres que eran de otra tribu, que eran de una tribu pagana. Eran hombres inmorales, hombres paganos, hombres perversos, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Dina? Vamos a ver. Vamos a ver nuevamente Génesis 34. Génesis 34, versículos 1 y 2. Dice: salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero ahí andaba Dina, ¿verdad? Que no es culpable de haber sido abusada sexualmente por Siquem. Pero ella pudo evitarlo. Ella fue a buscar a esa gente que no pertenecía a la tribu de ella. Era una tribu pagana, ¿verdad? Y había hombres inmorales ahí. Y ya vemos lo que pasó. Ella fue abusada sexualmente. La Biblia nos da los consejos, tenemos los ejemplos aquí. La Biblia nos aconseja que andemos sabiamente. La Biblia nos dice cómo andar sabiamente. Efesios capítulo 5, versículo 15.
Efesios capítulo 5, versículo 15, dice: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La Biblia nos aconseja que andemos sabiamente, hermanos, que nos vayamos por el buen camino, porque si vamos por otro camino sabemos que nos vamos a perder, que van a pasar cosas malas, como Dina. Dina no tenía ningún negocio en aquel lugar, pero ahí andaba ella. Ahora, hermanos, ¿cuál es el mejor método para reducir, digo no para evitar, sino para reducir el acoso sexual, el hostigamiento? Es marcar tus límites, hermanos. Y usted con su comportamiento como cristiano los va a tener bien marcaditos, porque usted hace la voluntad de Dios y la gente mira en un cristiano que no se comporta carnalmente, ¿verdad? Que no se comporta mundanamente, que no es inmoral, que no es perverso, ¿verdad? Y en cierta forma te respetan hasta cierto límite que tú des. Pero si tú te dices cristiano y te comportas de una manera inmoral, perversa, como los demás del mundo, entonces no vas a tener ninguna restricción, ningún límite. Y te van a tratar igual, como si fueras también del mundo, como si tuvieras un comportamiento malo. Dice Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Mateo 5, del 14 al 16. ¿Cómo debe andar usted, mi hermano? Dice la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es el consejo de Dios, hermano, que usted alumbre con la luz de Cristo. A veces fallamos, ¿verdad? A veces no somos buen ejemplo. Pero debemos, hermanos, esforzarnos para ser un buen ejemplo para las demás personas, para que vean lo grande que es Cristo en nuestras vidas. Y así, ¿verdad? Ponemos una valla, ponemos un muro de resistencia y de límites, donde las personas nos van a tratar de una forma diferente, con respeto, ¿verdad? Con honor, con pureza. No como se tratan a veces los pecadores entre ellos, ¿verdad? Inmoralmente, con malas palabras, con groserías. Que a veces pasa también, ¿verdad? Que nos dicen a nosotros cosas así. Aunque muchas veces lo intentemos, no siempre vamos a poder librarnos de estas personas perversas e inmorales. Como decíamos, ¿verdad? Vivimos en un mundo lleno de pecado. Como dijo el rey David: en pecado me concibió mi madre. O sea, en un ambiente de pecado. No que él haya nacido con pecado, ¿verdad? Sino que él nació puro, los bebés nacen puros. Sino que el ambiente, la comunidad estaba llena de pecado, llena de maldad. En pecado me concibió mi madre. O sea, en un entorno de pecado, llena de maldad. Así está el mundo ahorita, hermano. A veces vamos a intentarlo y no vamos a poder, ¿verdad? No tiene usted por qué sentirse culpable de esta situación cuando es acosado o cosas así, ¿verdad? Si usted actúa como un verdadero cristiano. Si usted actúa como un verdadero cristiano, usted no tiene culpa. Pero si usted no actúa como un cristiano, póngase a pensar, hermano. Reflexione. Primera de Pedro, capítulo 3.
si usted no se da a respetar, ¿verdad? El respeto se gana, hermanos. Es muy fácil de perderlo y difícil de ganarlo. 1 Pedro 3, 16 y 17. Dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es lo que decíamos, hermanos. En lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Con nuestro ejemplo, ¿verdad? Con nuestro comportamiento. Si nosotros nos comportamos de una manera para agradar a Dios y no a los hombres, pues nosotros no debemos sentirnos culpables cuando pasen estas cosas. Pero si nos comportamos de una manera mal, ¿verdad? Haciendo cosas malas, pues ahí es donde usted debe reflexionar, hermano. ¿Cómo nos van a tratar a nosotros? Siempre, hermanos, es bueno tener alguien a quien confiarle, ¿verdad? A quien platicarle. Tenemos a nuestro mejor amigo a veces, tenemos a los ancianos de la iglesia, a los varones de la iglesia, a las hermanas, ¿verdad? Ancianas, que pueden aconsejarle en estas situaciones. A sus padres, ¿verdad? Sus padres pueden ayudarle también. Y también puede ir a las autoridades. Muchas leyes ya protegen, ¿verdad? Contra el acoso, contra el abuso sexual. Y son dadas penas muy severas hoy en día, ya contra los acosadores, contra los abusadores, ¿verdad? En la antigüedad, en la ley de Moisés, recordamos que el castigo era igual que un homicidio, era la muerte de la persona. Hoy es la cárcel y muchos años, ¿verdad? Y otras cosas, ¿verdad? Que a veces pasan en la cárcel. Hay una ley interna, se podría decir, y cosas que suceden ahí con los violadores, ¿verdad? Más con los violadores de niños. Y debemos siempre, hermanos, recordar que no estamos solos, que Dios está cerca, que Dios está con nosotros. Amigo, si usted no tiene a Dios en su vida, puede acercarse a Dios. Este es el mejor momento. Hoy estamos, mañana no sabemos. Puede acercarse a Dios. Salmo 145, versículos 18 y 19. Salmo 145, versículos 18 y 19 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Dios, invoque a Dios. Él está cerca de nosotros, hermano. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Es la mejor manera, hermanos, de estar firmes, de estar fuertes ante estas situaciones. Establecer límites, barreras, ¿verdad? Estar firmes como José. José, y después fue acusado injustamente, José, ¿verdad? Dice la historia que fue acusado injustamente por esta mujer y fueron comprados testigos y su amo le acusó también. Y él había sido fiel a su amo y fiel a Dios. No importa que seamos a veces juzgados mal, hermano. Hay hermanos que han sido mal juzgados, mal representados, ¿verdad? Pero recuerde que si usted está en Dios, Dios le ayuda y Dios lo saca adelante. Hay otro ejemplo, hermano. Antes de terminar,
ahí en el Cantar de los Cantares, capítulo 8. Cantar de los Cantares. Capítulo 8, versículos 4 y 10. Dice la palabra de Dios: os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Ahí, hermanos, el rey Salomón, ¿verdad?, está haciendo insinuaciones a una joven. Insinuaciones a una joven que ya era esa joven correspondida por otras personas, ¿verdad? Os conjuro, oh doncella de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Dice el versículo 10. Yo soy muro y mis pechos como torres, desde que fui en sus ojos como la que haya paz. Decía esta joven mujer al rey Salomón. El rey Salomón le estaba haciendo insinuaciones, ¿verdad? No como el acoso sexual que se conoce hoy en día, pero algo parecido. Y dice en el versículo 10, yo soy muro. Yo soy muro. Esta joven no consintió al rey Salomón con eso. Así debemos nosotros, hermanos, ser un muro ante estas cosas. No consentir esto. No solapar estas cosas, ¿verdad? Filipenses 2:15. Vamos a terminar con este texto, hermanos. Filipenses 2:15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es la mejor manera, hermanos, de establecer un muro. Hacer la voluntad de Dios, comportarnos como verdaderos cristianos y ser verdaderos luminares en el mundo. Que las personas vean que nosotros no nos agradamos con esas cosas y que no solapamos esas cosas, ¿verdad? Esas cosas malas que hacen. Este es el estudio, se nos acabó el tiempo. Hermanos, este es el estudio de esta tarde. Gracias por su atención y que Dios les bendiga. Y ya saben, si alguien, algún amigo que nos está viendo, algún hermano necesita ayuda, estamos para servirle, ¿verdad? Dios está para ayudarle. Acérquese a Él, acérquese a nosotros y la palabra de Dios le puede ayudar. Gracias y que Dios les bendiga.